Amanda Averwood, con su cabello castaño y penetrantes ojos azules, era la encarnación de la elegancia y la creatividad. Nacida en una familia de artistas, su hogar de infancia estaba lleno del aroma de pinturas al óleo y la vista de lienzos en varias etapas de finalización. Amanda había heredado el talento de su madre y la determinación de su padre, haciendo rápidamente un nombre por sí misma como una excepcional artista de paisajes. Sus obras eran conocidas por sus colores vibrantes y la manera en que capturaban el alma de la naturaleza. En contraste, Richard Averwood provenía de una familia de abogados. La familia Averwood era conocida por su destreza legal, con generaciones sirviendo como jueces, abogados y eruditos legales. Richard no era la excepción, destacó en la Facultad de Derecho, graduándose como el mejor de su clase y ascendiendo rápidamente en uno de los bufetes más prestigiosos de Belleville. Su encanto, buen aspecto y mente aguda lo hicieron un abogado formidable y un esposo deseable. Amanda y Richard se conocieron durante su segundo año de universidad. Fue un clásico caso de polos opuestos que se atraen. La naturaleza libre y artística de Amanda complementaba el enfoque estructurado y disciplinado de Richard hacia la vida. Se enamoraron rápidamente, y su relación floreció entre sesiones de estudio nocturnas, inauguraciones de galerías y viajes por carretera en verano. Tras graduarse, se casaron en una ceremonia lujosa que fue la comidilla de Belleville. Se instalaron en una hermosa casa victoriana que Amanda adoraba, transformándola en un refugio lleno de arte, música y amor. La casa tenía un gran jardín donde Amanda a menudo pintaba, inspirándose en las flores vibrantes y las estaciones cambiantes. Richard, por su parte, estaba dedicado a su trabajo, a menudo pasando largas horas en la oficina. Tuvieron un hijo, Ethan, quien se convirtió en el centro del mundo de Amanda. Su vida parecía perfecta, al menos en la superficie. Los días de Amanda estaban llenos de pintura, voluntariado en el centro de arte local y cuidado de Ethan. La carrera de Richard continuó floreciendo, y pronto fue nombrado socio en su bufete. Asistían a fiestas glamorosas y eventos benéficos, donde a menudo eran el centro de atención. Sin embargo, con el paso de los años, Amanda notó cambios sutiles en Richard. Se volvió más distante, llegando tarde a casa y saliendo temprano por la mañana. El hombre cálido y afectuoso con el que se había casado ahora era frío y distraído. Amanda intentó ignorar estos cambios, atribuyéndolos al estrés de su exigente trabajo. Sin embargo, la creciente sospecha en el fondo de su mente se hizo más fuerte con cada día que pasaba. Carla Monroe entró en sus vidas cuando Richard la contrató como su secretaria personal. Carla era impresionante, con su cabello oscuro y rasgos afilados, y un aura de confianza que atraía miradas donde quiera que iba. Era eficiente, inteligente y parecía entender a Richard de una manera que Amanda ya no podía. No pasó mucho tiempo antes de que las sospechas de Amanda se dirigieran hacia Carla. Una noche, Amanda decidió confrontar a Richard. Preparó una cena a la luz de las velas, esperando reavivar la chispa en su relación y lograr que él se abriera. Mientras se sentaban frente a frente en la mesa del comedor, Amanda abrió su corazón, expresando sus preocupaciones y miedos. Richard escuchó, pero desestimó sus preocupaciones, atribuyendo su comportamiento a las presiones de su trabajo. Le aseguró que no había nada de qué preocuparse, pero Amanda no estaba convencida. Determinada a descubrir la verdad, Amanda contrató a un investigador privado llamado Mark Collins. Mark era un profesional experimentado con una reputación de discreción y minuciosidad. Durante las siguientes semanas, siguió a Richard y Carla, documentando sus interacciones. Las pruebas que reunió eran incriminatorias, cenas nocturnas, fines de semana fuera y encuentros íntimos que no dejaban lugar a dudas. Richard estaba teniendo una aventura con Carla. Amanda sintió una mezcla de emociones, ira, traición y una profunda tristeza. No podía entender cómo Richard podía hacerle eso a su familia. Pero, en medio de su agitación, también sintió una extraña sensación de alivio. Al menos ahora conocía la verdad y podía decidir qué hacer a continuación. Armada con las pruebas, la devastación inicial de Amanda dio paso a una resolución firme. Decidió confrontar a Carla primero, esperando obtener más información antes de lidiar con Richard. Amanda organizó una reunión bajo el pretexto de discutir un evento benéfico que el bufete de Richard estaba patrocinando. Carla, inconsciente de las verdaderas intenciones de Amanda, aceptó reunirse en un elegante café del centro. El café era un espacio acogedor e íntimo, con una iluminación suave y asientos lujosos. Amanda llegó temprano, eligiendo una mesa apartada donde podrían hablar en privado.
Carla llegó unos minutos después, exudando confianza y elegancia. Mientras se acercaba a la mesa, Amanda sintió una mezcla de ira y curiosidad. Carla saludó a Amanda calurosamente y comentó lo hermoso que era el café. Amanda, ocultando sus verdaderos sentimientos, respondió cortésmente y dirigió la conversación hacia Richard. Mencionó cuánto tiempo pasaba Richard en la oficina y preguntó cómo estaba manejando la carga de trabajo. Carla respondió que Richard era increíblemente dedicado y que los casos en los que estaba trabajando requerían mucho de su tiempo y atención. Amanda entonces se inclinó y, en voz baja, le dijo a Carla que sabía sobre la aventura. El rostro de Carla palideció y abrió la boca para hablar, pero Amanda la detuvo, diciendo que no estaba allí para acusarla o culparla, solo quería entender por qué había sucedido. Carla, con lágrimas en los ojos, explicó que todo había comenzado unos años atrás cuando Richard estaba pasando por un momento difícil en el trabajo. Comenzaron a pasar más tiempo juntos y, eventualmente, surgió una relación. Mientras Carla hablaba, Amanda sintió una extraña sensación de empatía. Podía ver el dolor en los ojos de Carla, un reflejo de su propia agitación. Al final de la conversación, habían formado una conexión inesperada. Amanda quedó cautivada por la inteligencia y el carisma de Carla, mientras que Carla encontró consuelo en la comprensión y compasión de Amanda. En las semanas que siguieron, Amanda y Carla continuaron reuniéndose en secreto. Lo que había comenzado como una confrontación se convirtió en una relación compleja. Sus reuniones se volvieron más frecuentes y su vínculo se profundizó. Una noche, Carla invitó a Amanda a su apartamento, supuestamente para revisar algunos documentos relacionados con el evento benéfico. El apartamento era un espacio elegante y moderno, con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Mientras se sentaban en el sofá, bebiendo vino y hablando, la tensión entre ellas se volvió palpable. Carla dejó su copa y miró a Amanda a los ojos, diciendo que había desarrollado sentimientos por ella. El corazón de Amanda latía con fuerza, ella había sentido lo mismo, pero había tenido miedo de admitirlo. Confesó que sentía lo mismo. Sus labios se encontraron en un beso apasionado y esa noche cruzaron la línea de la conexión emocional a la intimidad física. La aventura fue intensa, un torbellino de momentos robados y encuentros secretos. Amanda se sentía viva de una manera que no había sentido en años, pero también estaba plagada de culpa y miedo. Se encontraban en rincones apartados de la ciudad, en cafés discretos y en el apartamento de Carla, donde se sentían libres de las miradas indiscretas del mundo. Sus conversaciones iban desde discusiones filosóficas profundas hasta bromas ligeras. Compartían sus esperanzas, sueños y miedos, formando un vínculo que iba más allá de la atracción física. Sin embargo, Amanda era muy consciente de la precariedad de su situación. Sabía que si Richard se enteraba, las consecuencias serían terribles. A pesar de esto, no podía poner fin a la aventura. Carla se había convertido en una parte esencial de su vida, llenando un vacío que no había sabido que existía. Las sospechas de Richard crecieron a medida que notaba el cambio de comportamiento de Amanda. Estaba más distante, a menudo perdida en sus pensamientos y parecía tener una nueva confianza. La paranoia de Richard lo llevó a instalar una cámara oculta en el apartamento de Carla, sospechando que Amanda podría haber descubierto su aventura y estaba conspirando contra él. Cuando Richard revisó las imágenes y vio a su esposa con Carla, su rabia y sensación de traición alcanzaron un punto de ebullición. Se sintió emasculado y humillado, convencido de que ambas mujeres habían conspirado contra él. Richard comenzó a planear meticulosamente su venganza, decidido a recuperar el control sobre su vida. Una noche tormentosa, Richard invitó a Amanda a su oficina con el pretexto de querer discutir su relación y encontrar una solución. Amanda, esperanzada por una reconciliación, aceptó. Cuando entró en la oficina tenuemente iluminada de Richard, se sorprendió por la frialdad en sus ojos. Richard le dijo a Amanda que se sentara, su voz desprovista de emoción. Amanda se sentó, su corazón latiendo con fuerza. Comenzó a hablar, pero Richard la interrumpió, presentando las imágenes de la cámara oculta. El rostro de Amanda palideció cuando se dio cuenta de que Richard sabía sobre su aventura con Carla. Richard se levantó de su escritorio, avanzando hacia Amanda con una calma inquietante. Le dijo que había planeado su asesinato durante semanas y que había encontrado la manera perfecta de hacerlo parecer un suicidio. Describió su plan con detalles escalofriantes, explicando cómo la presionaría para que dejara una nota de suicidio que él mismo había escrito. Amanda, aterrorizada, intentó razonar con él, pero Richard estaba más allá del razonamiento.
En un momento de desesperación, Amanda se levantó y trató de huir, pero Richard la agarró, tirándola al suelo. Lucharon ferozmente, los años de resentimiento y traición alcanzando su punto de ruptura. Richard, impulsado por la rabia, sujetó a Amanda, aplicando presión hasta que su cuerpo dejó de moverse. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, Richard retrocedió, su mente abrumada por el horror de sus acciones. La habitación estaba en silencio, excepto por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Richard, sudoroso y respirando con dificultad, se quedó de pie sobre el cuerpo de Amanda, su mente tratando de procesar lo que había hecho. Rápidamente, para cubrir sus huellas, Richard escenificó la escena para que pareciera un robo que salió mal, desordenando la oficina y esparciendo papeles por todas partes. Luego condujo hasta el apartamento de Carla, con su ira a punto de estallar. Carla se sorprendió al ver a Richard en su puerta. Le preguntó qué estaba haciendo allí, con la voz temblorosa. Richard empujó la puerta y entró, sus ojos desbordantes de furia. La acusó de arruinarlo todo y de seducir a su esposa, destruyendo su familia. Carla retrocedió, el miedo apoderándose de su corazón, y le rogó a Richard que la escuchara y entendiera que no era así. Pero Richard estaba más allá de escuchar. Se abalanzó sobre Carla, pero ella logró esquivarlo, agarrando un pesado jarrón y rompiéndoselo en la cabeza. Richard tambaleó momentáneamente desorientado. Carla aprovechó la oportunidad y huyó, corriendo en la noche con solo la ropa que llevaba puesta. Corrió a través de las calles empapadas de lluvia, su mente corriendo con miedo y confusión. Sabía que si Richard la atrapaba, la mataría. Carla llegó a las afueras de la ciudad y encontró una vieja cabaña abandonada. Se deslizó dentro, su cuerpo temblando de adrenalina y terror. A la mañana siguiente, Ethan Averwood se encontró sin madre y pronto sin padre. Richard, en un intento por cubrir sus huellas, reportó la desaparición de Amanda y fabricó una coartada para sí mismo. Sin embargo, la policía pronto descubrió inconsistencias en su historia. El cuerpo de Amanda fue descubierto en la oficina de Richard, y las pruebas forenses, junto con el comportamiento errático de Richard, apuntaban a su culpabilidad. Fue arrestado y posteriormente condenado por el asesinato de Amanda, sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras tanto, Carla había desaparecido sin dejar rastro. Su coche fue encontrado abandonado en un área de descanso a millas de Belleville. Hubo rumores de que había huido del país, pero nunca surgieron pruebas concretas. Algunos especularon que había comenzado una nueva vida bajo una identidad asumida. La desaparición de Carla desconcertó a muchos. Creciendo en un hogar marcado por fervor religioso y violencia, Carla había soportado años de supresión y miedo. Huir no solo fue una escapatoria, sino un salvavidas hacia la libertad. Temía las repercusiones de ser descubierta por su familia, sabiendo muy bien los horrores que podían desatar sobre ella, lo que la impulsó a desaparecer sin dejar rastro, dejando atrás una vida de opresión por una de libertad incierta. Ethan, ahora huérfano, fue acogido por la hermana de Amanda, Lydia, quien lo crió con amor y cuidado. La casa de los Everwood, una vez llena de risas y amor, quedó en silencio, un recordatorio sombrío de los trágicos eventos que habían ocurrido. Lydia hizo todo lo posible por crear un ambiente estable para Ethan, pero la sombra de la tragedia de sus padres se cernía sobre su infancia. A menudo se preguntaba en qué tipo de hombre se convertiría Ethan, llevando el peso de un legado tan oscuro. La fuga de Carla no fue sin dificultad. Sabía que tenía que dejar Belleville y desaparecer por completo. Tenía algo de dinero ahorrado y lo utilizó para comprar un billete de autobús a la ciudad más cercana. Desde allí, se movió de un lugar a otro, usando diferentes nombres y tomando varios trabajos para sobrevivir. Su antiguo comportamiento seguro y confiado fue reemplazado por una ansiedad constante y el miedo de ser reconocida. Carla encontró un alivio temporal en pequeños pueblos donde podía mezclarse con el entorno. Teñía su cabello, cambiaba su apariencia y evitaba hacer conexiones cercanas con nadie. Cada vez que sentía que alguien podía reconocerla, se mudaba. Su vida se convirtió en una serie de estancias temporales y momentos fugaces de paz. Extrañaba profundamente a Amanda y a menudo soñaba con su tiempo juntas, la pasión que compartían y los planes que habían hecho. En un pequeño pueblo costero, lejos de Belleville, Carla finalmente encontró una apariencia de estabilidad. Consiguió un trabajo en un diner local, trabajando largas horas y manteniéndose al margen. El pueblo era tranquilo y la gente amigable pero respetuosa de su privacidad. Por primera vez en meses, Carla comenzó a relajarse y bajar un poco la guardia.
Alquiló un pequeño y modesto apartamento e intentó reconstruir su vida, aunque el miedo de ser descubierta nunca la abandonó por completo. Ethan, ahora un adolescente, luchaba con la carga de la oscura historia de su familia. Era un chico tranquilo e introspectivo, a menudo perdido en sus pensamientos. Lydia hizo todo lo posible por proporcionarle un hogar amoroso, pero Ethan no podía escapar de los murmullos y miradas de aquellos que conocían sobre sus padres. La escuela era un desafío, con compañeros de clase que lo evitaban o lo acosaban por el crimen de su padre. Ethan encontró consuelo en los libros y pasaba horas en la biblioteca local, sumergiéndose en historias muy alejadas de su realidad. Lydia alentaba a Ethan a perseguir sus intereses, esperando proporcionarle una salida positiva. Desarrolló una pasión por la escritura, vertiendo sus emociones y experiencias en sus historias. Sus maestros notaron su talento y lo alentaron a seguir una carrera en la literatura. A pesar de la oscuridad de su pasado, Ethan encontró esperanza en el futuro que podía crear para sí mismo. Un día, mientras revisaba viejos álbumes de fotos familiares, Ethan encontró una fotografía de sus padres en tiempos más felices. Parecían tan enamorados, tan llenos de vida. Se preguntaba cómo todo había salido tan mal. Determinado a entender, Ethan comenzó a indagar más profundamente en la historia de su familia. Leyó viejos artículos de periódicos, entrevistó a personas que habían conocido a sus padres y reunió las piezas de la historia de sus vidas. La investigación de Ethan lo llevó a descubrir la aventura entre su padre y Carla. Estaba conmocionado y entristecido por la traición, pero también sintió una extraña conexión con Carla. Se preguntaba qué le había pasado después de esa fatídica noche. Su búsqueda de respuestas lo llevó a contactar a Mark Collins, el investigador privado que Amanda había contratado. Mark, ahora retirado, dudaba en reabrir viejas heridas, pero se conmovió por la determinación de Ethan. Mark compartió con Ethan los detalles de su investigación, las pruebas que había reunido y los eventos que habían ocurrido. Ethan se enteró de la confrontación entre su madre y Carla, su posterior aventura y la noche en que su madre fue asesinada. Ethan sintió una mezcla de emociones, ira, tristeza y una profunda necesidad de cierre. Decidido a encontrar a Carla, Ethan siguió el rastro que había dejado. Visitó los lugares donde ella había estado, habló con personas que la habían conocido y poco a poco reconstruyó su viaje. El rastro finalmente lo llevó al pequeño pueblo costero donde Carla vivía ahora. Carla estaba trabajando en su turno habitual en el diner cuando Ethan entró. Al principio no lo reconoció, pero a medida que se acercaba, vio una tristeza familiar en sus ojos. Ethan se presentó, explicando que era el hijo de Amanda y Richard. Carla quedó atónita y llena de una mezcla de miedo y esperanza. Invitó a Ethan a sentarse y comenzaron a hablar. Ethan le contó sobre su vida, sus luchas y su búsqueda de respuestas. Carla, a su vez, compartió su historia, su escape y sus intentos de reconstruir su vida. Hablaron durante horas, compartiendo su dolor y sus recuerdos de Amanda. Carla reveló cuán profundamente había amado a Amanda y cómo la aventura había sido una fuente de alegría y tormento. Ethan le preguntó a Carla sobre la noche en que su madre fue asesinada. Carla relató los eventos, su voz temblando de emoción. Le contó cómo Richard la había confrontado, su ira y violencia, y su desesperada fuga. Ethan escuchó atentamente, sintiendo una mezcla de ira hacia su padre y compasión por Carla. Ethan decidió quedarse en el pueblo costero por un tiempo para conocer mejor a Carla y encontrar algo de cierre para sí mismo. Pasaron mucho tiempo juntos, hablando sobre Amanda, compartiendo historias y ayudándose mutuamente a sanar. Carla encontró consuelo en la presencia de Ethan y Ethan sintió una conexión y comprensión que nunca había sentido antes. Con el tiempo, la relación entre Ethan y Carla se fortaleció. Se convirtieron en un sistema de apoyo el uno para el otro, ayudando a sanar las heridas del pasado. Ethan continuó escribiendo, inspirado por las historias que Carla había compartido y la fuerza que veía en ella. Carla encontró un nuevo sentido de propósito al ayudar a Ethan y encontrar una manera de seguir adelante con su vida. Pasaron los años y Ethan publicó su primera novela, una versión ficticia de la historia de su familia. El libro recibió elogios de la crítica y Ethan fue alabado por su profundidad emocional y su habilidad para contar historias. Dedicó el libro a su madre Amanda y a Carla, quienes le habían mostrado la importancia de la comprensión y el perdón. Mientras tanto, Carla continuó viviendo en el pueblo costero, encontrando paz y estabilidad. Mantuvo el contacto con Ethan, visitándolo a menudo y viendo cómo se convertía en un escritor exitoso.
Encontró consuelo en el hecho de que había podido ayudar a Isen a encontrar el cierre y que ambos habían encontrado una manera de seguir adelante. Los asesinatos de los Evergood se convirtieron en un caso notorio en Belleville, una advertencia sobre el engaño, la traición y las devastadoras consecuencias de las pasiones ocultas. El arte de Amanda ganó fama, sus paisajes ahora imbuidos de una belleza inquietante que atraía a admiradores de lejos. El nombre de Richard, una vez respetado, se convirtió en sinónimo de tragedia y locura. Años después, la ciudad todavía susurraba sobre Carla Monroe, la enigmática secretaria que desapareció en la noche. Su destino siguió siendo uno de los mayores misterios de Belleville, una sombra persistente sobre la trágica historia de la familia Evergood. Isen creció llevando el peso del legado de sus padres, decidido a forjar un camino diferente y romper el ciclo de traición y violencia. Al final, la historia de los asesinatos de los Evergood sirvió como un recordatorio de la fragilidad de las relaciones humanas y las devastadoras consecuencias de los secretos y las mentiras. Fue una historia que se contaría por generaciones, un capítulo oscuro en la historia de Belleville que nunca sería olvidado. Isen continuó escribiendo, sus obras a menudo explorando temas de amor, traición y redención. Sus novelas resonaron con los lectores, muchos de los cuales desconocían la verdadera historia detrás de sus palabras. A pesar de la oscuridad de su pasado, Isen encontró una manera de convertir su dolor en arte, creando algo hermoso a partir de las cenizas de la tragedia de su familia. En última instancia, los asesinatos de los Evergood fueron más que un crimen, fueron una historia de amor, pérdida y el poder perdurable del perdón. Las vidas de aquellos involucrados cambiaron para siempre, pero encontraron una manera de seguir adelante, encontrar paz y crear algo nuevo a partir de las ruinas de su pasado.